Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan desde otras latitudes del mundo. Estamos siempre siendo acompañados por personas en distintos lugares de nuestro país y también del mundo. Les habla Bernardo Zamora, director del Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta tercera jornada del ciclo de conversatorios trabajadores y trabajadoras de la música, contextos y proyecciones para la dignificación del trabajo musical en Valparaíso, organizada por el Departamento de Mediación Artística y Cultural del Parque Cultural de Valparaíso, Excárcel. A través de este espacio de conversación, el Parque Cultural de Valparaíso busca, por una parte, aportar a la discusión de las diversas expectativas y proyecciones que las mismas organizaciones, en conjunto con distintas instituciones culturales, pueden impulsar como un horizonte común, el desarrollo comunitario, la calidad de vida y el buen vivir de las mismas. Por otra parte, busca contribuir al debate y discusión en torno a las condiciones laborales y de vida en las cuales se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la música en Valparaíso. El conversatorio de hoy se titula ¿La nueva Constitución protege los derechos de creadores y creadoras? Una conversación necesaria. Y tiene como objetivo central abrir el debate principalmente en torno a la norma de derecho de autor y el articulado aprobado en el Pleno de la Convención Constitucional y que son parte del borrador de la nueva Constitución. Notamos que aún existe preocupación dentro del sector cultural respecto a la norma aprobada, su alcance y repercusiones en la defensa de los derechos de creadoras y creadores. Por lo mismo nos interesa contribuir a despejar dudas respecto a cómo serán protegidos dichos derechos a través de un diálogo abierto, honesto y respetuoso. Por lo anterior, contamos con la presencia de una invitada y un invitado capaces de dar cuenta de esta pregunta. Por una parte nos acompaña la reconocida actriz Malucha Pinto, quien es integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 13, Región Metropolitana, y coordinadora de la Comisión Temática de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios de la Convención Constitucional, quien ha jugado un rol clave en el articulado de la norma de derechos de autor. Muchas gracias, querida Malucha, por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, estar aquí, saludar a toda la gente que nos acompaña y espero efectivamente ser capaz de despejar dudas y de poder ser un aporte en esta conversa importantísima para todas las artistas que hemos estado tan consternados en el fondo con esta discusión acalorada, apasionada, que se ha dado justamente en la convención alrededor de los derechos de autor. Sí, justamente, muchas gracias sabemos que tú tienes un tiempo bien apretado y gracias por darnos un espacio en esta conversación. Por otra parte, nos acompaña nuevamente Felipe Osorio, abogado de la Universidad de Chile, también con una especialización en la Universidad de Kent en propiedad intelectual y candidato a doctor en Derecho por la University College London, donde estudia cómo evitar los riesgos de la expansión de la propiedad intelectual a través de la regulación de las excepciones y limitaciones del derecho de autor. Qué gusto tenerte una vez más por estos lados, Felipe, por encontrarnos una vez más en este espacio de reflexión, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, tanto Malucha como Felipe tendrán 15 minutos para abordar la pregunta central. Como dijimos, la nueva Constitución protege los derechos de creadores y creadoras y, de ser así, ¿cómo? Luego de ambas exposiciones, hemos invitado a dos mujeres creadoras y músicas reconocidas en nuestra ciudad, ambas en representación, una de su organización y la otra como músico en Valparaíso, música en Valparaíso. Ellas van a poder formular preguntas, comentarios, inquietudes con el fin de ir despejando dudas al respecto. Por una parte nos acompaña Kenia Comesaña Vera, música y cantautora, miembro activa de los procesos vinculados a políticas culturales y la participación ciudadana en la Comuna de Valparaíso. Participa en la creación del proceso de conformación e implementación del Plan Municipal de Culturas de Valparaíso desde el año 2020, así como también en la Mesa de la Música y la Mesa Comunal de las Culturas de la Ciudad de Valparaíso en calidad de vocera. También es parte activa de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, declarada en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Por otra parte, nos acompaña María Cecilia Toledo, cantante lírica y gestora cultural de proyectos socioculturales en Chile, Nigeria, Jamaica y Perú, egresada de la Universidad Mozarteum en Salzburgo, directora del proyecto Ciudades Musicales a un clic de distancia, directora artística Abuja Metropolitan Music Society, Abuja, Nigeria, asesora de vinculación internacional Ciudades Musicales UNESCO para la Municipalidad de Valparaíso. Hoy nos acompaña
en calidad de presidenta de la Asociación de Músicos Académicos Región de Valparaíso, AMARVAL. Muchas gracias, Cecilia, por aceptar también nuestra invitación. Este espacio de preguntas y réplicas tendrá una duración de 30 minutos como máximo. Bueno, sin preámbulos, entonces, quisiéramos partir preguntándole a Malucha, ya que ha estado ahí donde las papas queman, desarrollando justamente este arduo trabajo de elaborar una norma y posibilitar los acuerdos. Entonces, Malucha, desde sus orígenes en la convención y comisión respectiva, nuevamente la pregunta, ¿la nueva constitución protege los derechos de creadores y creadoras? ¿Cómo? Está muteado, Malucha, para que lo desmutees. Ahí sí. Voy a hacer una pequeña historia de cómo ocurre esto, porque es muy importante que todos podamos tener súper claro que la Convención Constitucional es un espacio político donde se contrastan, se encuentran, dialogan, se desencuentran y desencuentran distintas posturas en el fondo y miradas respecto a muchas materias, entre ellas al conocimiento. Yo cuando entré a la convención venía, por supuesto, del espacio artístico. Soy autora, además, de obras dramáticas, de libros, etcétera. Por lo tanto, para mí, en lo personal, el espacio del derecho a autor era un espacio muy importante. Y me parecía totalmente de perogrullo, en el fondo, que los derechos de autor estuvieran muy bien consagrados y representados en la nueva Constitución. Sin embargo, al entrar a ese espacio, empezaron a llegar voces muy contrarias al derecho a autor tal cual lo conocemos. Para mí, la verdad, fue una sorpresa. Era algo que yo desconocía, por ejemplo. Y eran voces que fueron creciendo y fueron tomando cuerpo y fueron convirtiéndose en voces de distintas organizaciones, distintos académicos, en fin, que justamente planteaban una corriente que se viene desarrollando ya hace más de 20 años, que tiene que ver justamente con la liberación del conocimiento por completo, de desconocer de algún modo filosóficamente el concepto de autoría de obras, o sea, hasta dónde uno es realmente autor de una obra, en el sentido de que cada obra finalmente está nutrida por muchas voces, muchas cosas que uno ha escuchado, ha visto, etc. Y por otro lado, en un afán también de democratizar de manera muy radical el conocimiento y que esté al servicio, esté disponible, digamos, para toda la población, la ciudadanía, y que en este proceso constituyente de profunda democratización del país, también el conocimiento debía estar en la misma sintonía. Esto generó muchas tensiones dentro de la convención en el tiempo de las audiencias, porque este fue un proceso también muy participativo, muy de puerta abierta, y llegó distintos expertos, académicos, organizaciones que ponían estos dos mundos en la balanza un poco. El mundo de la democratización del conocimiento, de la liberación del conocimiento, viene bien de una tradición anglosajona, finalmente. Esto lo voy a decir desde mi punto de vista. Ocurre en un mundo completamente distinto al nuestro, a una realidad social y política, sobre todo social, muy distinta a la nuestra, digamos, donde efectivamente, bueno, para todas las personas que desarrollamos las artes, la cultura, para ellos existen una serie de garantías, de protecciones, y está todo este mundo de los copyright, en la cual efectivamente las obras intelectuales, las obras del conocimiento artística, pueden ser ampliamente difundidas. Y por lo tanto, esto, digamos, significa para los autores otro tipo de retribuciones distintas al tema del derecho a autor. Entonces, con todo estas distintas miradas, porque finalmente uno, como constituyente, debe estar abierto a distintas miradas y debe ser receptivo a distintas voces, ¿no?
llegamos a una propuesta de algún modo consensuada con los distintos mundos, que se presentó primero a la comisión y fue aprobada ahí con algunos rechazos dentro de la comisión, y luego fue presentada al Pleno y fue rechazada, efectivamente. Al ser rechazada tuvimos que volver o sea, algo que nos parecía, por lo menos a quienes somos artistas y que éramos parte de la comisión, como impensable realmente, era que si teníamos en la Constitución del 80 el numeral 25 que hablaba de la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, las patentes comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Esta era la norma original que estaba en la Constitución del 80. Nosotros, en toda esta discusión y conversación, intentamos, por miles de razones de tipo política finalmente, intentamos separar el derecho de autor en cuanto derecho de propiedad privada y justamente separarlo, hacerlo que perteneciera a un espacio distinto de la propiedad industrial. Porque ahí se producían un montón de situaciones complejas, efectivamente, en relación a determinar, por ejemplo, vacunas, procesos tecnológicos, creación de semillas, etcétera, como propiedad industrial. Y creamos una nueva propuesta de derecho a autor que estaba adentro de los derechos culturales y nosotros lo entendimos como un derecho humano y como un derecho cultural que protegiera efectivamente a los artistas. Hay que también tener en claro que la ley, o sea, la ley tiene en la ley están fuertemente también protegidos los derechos de autor. Eso de todas maneras, aunque se cayera en la Constitución, que no era la idea, nosotros queríamos que estuviera en la Constitución, igual esto está en la ley. Y quedó el artículo 6 de la siguiente manera: la Constitución asegura a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas. En este caso, el derecho a autor entraban también las creaciones científicas y las intelectuales, comprendiendo los derechos morales y patrimoniales sobre ellas, en conformidad y por el tiempo que señale la ley, el que no será inferior a la vida del autor. Asimismo, esto sí fue algo diferente que no existía en la Constitución del 80. Asimismo, la Constitución asegura la protección de los derechos de intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad a la ley. La norma que fue aprobada para el borrador de la nueva Constitución, entonces, sugiere una mantención que sintoniza con los avances que artistas e intelectuales tenían sobre sus derechos con la Constitución actual. Dicha norma, que consta de estos dos incisos que les acabo de compartir, hace referencia prácticamente a lo mismo. Por ejemplo, que el derecho sobre sus obras no será inferior a la vida del autor. En la Constitución actual señala del titular. Asimismo, no tiene mayores innovaciones, las cuales en particular fueron rechazadas en el Pleno. Por ejemplo, aquella que planteaba excepciones o limitaciones que pudieran habérsele hecho a este derecho, como también aquellas que referían respecto a la divulgación y el fortalecimiento del dominio público. Todo eso fue rechazado. En ese sentido, de los avances que podrían describirse es la mención a la protección de los derechos de intérpretes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, pero todo ello en conformidad a cómo lo establezca la ley,
como también al reconocimiento de los derechos morales y patrimoniales de los autores. En materia de derechos de intérpretes, estos están relacionados a los derechos conexos. En la actualidad, los derechos conexos al derecho de autor son los de la Ley 17.336, que otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una remuneración por el uso público de las mismas, sin prejuicio de las que corresponden al autor de la obra. En relación al derecho patrimonial, la explotación comercial o aprovechamiento de la obra, las que constituyen los derechos patrimoniales. Confiere al titular la facultad de realizar todo tipo de contratos y acciones sobre la misma, como por ejemplo utilizar directa o personalmente la obra, publicarla, reproducirla, adaptarla, ejecutarla y o distribuirla. En relación al derecho moral, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, pero igual lo mencionaré, el derecho moral es un derecho personalísimo del autor que como característica ser irrenunciable e inalienable y como finalidad proteger a la persona del autor a través de su obra. El derecho moral no protege a toda persona, sino sola a la del autor, y lo hace a través del producto de su creación. Algunos derechos morales son, por ejemplo, reivindicar la paternidad de la obra, asociándole el nombre o seudónimo del autor, oponerse a toda modificación sin su consentimiento, mantener la obra inédita y autorizar a terceros a terminar una obra inconclusa. Entonces garantiza el reconocimiento de la autoría de la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Así dice relación con las medidas que pudiese tomar el autor para preservar su vínculo personal que lo une a su obra. También compartir que la Constitución es un sistema también en que uno no solo debe analizar las normas sueltas, o sea, particulares, a eso voy, sino que también hay que mirar que hay otras normas que, por ejemplo, también aseguran el libre uso de los conocimientos. Hablamos aquí en el artículo 2, deberes del Estado, dice el Estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en el país, considerando sus diferentes contextos culturales, sociales y territoriales. Asimismo, fomenta su acceso equitativo y abierto, lo que comprende el intercambio y comunicación de esos conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible, con pleno respeto a los derechos establecidos en esta Constitución. Lo que quiero decir es que, bueno, históricamente el uso, digamos, el uso de los conocimientos, de las obras, nunca ha estado impedido a pesar de la ley que tenemos y a pesar de lo que está consagrado en la Constitución del 80, en términos de que, porque estos eran temas que daban vuelta, de que ningún niño se va a quedar sin poder fotocopiar obras, poder usarlas para estudiar, o en la universidad, o en fin, que músicos de comunidades poblacionales o espacios donde no hay lucro involucrado en el fondo, no puedan usar las obras de los artistas. En fin, eso nunca ha ocurrido, nunca ha estado en el espíritu, además. Eso siempre ha estado abierto, posible de usar, de tener acceso a estas obras. Y creo que no se me queda nada en el tintero de lo que podría compartir con ustedes en relación a lo que fue ocurriendo y en relación a lo que fue quedando, entendiendo que lo que quedó fue el acuerdo mayoritario de 104 constituyentes, que eran los 2/3 del quórum, digamos, exigido, que se intentó incluso a través de otras comisiones, como fue Derechos Fundamentales, creo que por ahí a través de sistema judicial, se intentó reflotar la posibilidad de
establecer el derecho a autor como propiedad privada, propiedad intelectual, propiedad industrial, y finalmente no tuvo, como decían allá, agua en la piscina para que estas normas de esa manera y desde ese punto de vista flotaran. Eso, gracias. No sé si me pasé de mi tiempo, pero No, traté de espectacular. ser lo más Un completa tremendo y resumen. amplia el informe para Sí. compartir con ustedes. No, excelente, Malucha. Agradecemos mucho tu exposición. Esa mirada y experiencia en todo el proceso para nosotros es fundamental también y de primera fuente para poder comprender todo un proceso que se ha dado de discusión, que seguramente muchas cosas dejaste de lado para poder explicar, pero al mismo tiempo de una forma tan clara resumir todo el proceso, ¿no? Bueno, ahora le toca su turno a Felipe. Cuéntanos, la misma pregunta. ¿La nueva Constitución protege los derechos de creadoras y creadores y creadoras? De ser así, ¿cómo? Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Me ahorra mucho tiempo respecto de las normas, entonces voy a entrar más en el fondo. Sobre la pregunta en particular sobre si están protegidos los creadores y creadoras, voy a enfocarme en responderla a través de la misma, del mismo espíritu que señala Malucha respecto de entender el derecho de autor como un derecho humano. Y podría adelantar que mi respuesta es que sí, que están protegidos los autores, las autoras, los intérpretes también, eh, pero que de todas maneras tengo algunas reservas respecto de la forma en que se hizo, no precisamente por que no están protegidos los autores, ese no es mi problema es que se perdió una oportunidad de haber incorporado dentro del artículo de derechos de autor ciertas flexibilidades que habrían permitido dar quizá una visión más holística del derecho de autor como un derecho humano. Entonces esa va a ser la mirada que voy a tratar de dar del tema. Como bien se hablaba convencional, el artículo sexto que presentó la comisión, el artículo que quedó, le da rango constitucional al derecho de autor, incorporando derechos morales y derechos patrimoniales, y a los derechos conexos, de intérprete y ejecutante. Entonces, en este sentido, al menos de la lectura del artículo en particular, pareciera ser que la respuesta a la pregunta es un claro sí. Sin embargo, tenemos que ver de qué forma se protege esos derechos. Entonces, ¿cómo lo hace el borrador? El borrador en la sección de sistemas de justicia establece la acción de tutela de derechos fundamentales que se aplica al derecho de autor. Y esa acción de tutela de derechos fundamentales permite a cualquier persona que por un acto de omisión sufra una amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales para concurrir a un tribunal que va a determinar la ley, el cual va a poder tomar las medidas para la correcta protección del derecho. Entonces, el borrador lo que hace es darle una protección sustantiva al derecho de autor a través del artículo que estamos revisando y además una protección procesal del derecho de autor. Entonces, como sistema, me parece que es un buen sistema de protección a los autores y autoras y además de los intérpretes y ejecutantes. Eso por el lado privado del derecho de autor. Entonces ahora vámonos al lado público o social del derecho de autor desde una perspectiva de derechos humanos. Y en ese sentido creo que es muy importante el repaso histórico de la norma que hizo Malucha porque nos permite notar ciertas cuestiones problemáticas que se fueron dando durante el proceso de discusión. Una prevención, yo no estuve en ese proceso de discusión, yo lo vi como alguien que está desde fuera interesado en el tema porque son mis temas de investigación. Entonces, el lenguaje de la propuesta inicial del artículo estaba altamente influenciado por el derecho internacional de los derechos humanos. Era un lenguaje muy similar a la Declaración Americana de Derechos Humanos, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y de ahí viene el lenguaje que se usó en esa primera propuesta de protección de intereses materiales y morales de los autores, ¿verdad? Ese es el lenguaje que usa el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, el problema que, al menos bajo mi punto de vista, tenía esa propuesta original era la cuestión de cómo, bajo el entendimiento de que es un derecho humano, cómo conciliamos la parte privada de ese derecho humano con la parte social que el mismo derecho internacional de los derechos humanos reconoce. ¿Y por qué digo eso? Porque los artículos en los que se reconoce el derecho de autor en el derecho internacional de derechos humanos, en estos instrumentos internacionales que ya referencié, el derecho de autor siempre se encuentra en las normas respecto de acceso a cultura y progreso científico.
Entonces, operan en una forma sistémica en que los distintos derechos reconocidos, derecho de autor, acceso a la cultura y beneficio del progreso científico, actúan de manera que se potencian entre ellos y a la vez se limitan entre ellos. Entonces, es un sistema, y eso fue lo que no prosperó en la primera pasada de la norma, ¿cierto? Y respondiendo a ese problema, lo que hizo la comisión el 19 de abril de este año fue proponer un nuevo artículo que en sus primeros 2 incisos está el artículo que Malucha nos leyó al principio, que reconocía el derecho de autor y los derechos de intérprete y ejecutante, y tenía 2 incisos adicionales. El tercer inciso, que al menos para mí era muy importante, dotaba de rango constitucional a las excepciones y limitaciones del derecho de autor, y lo que era más interesante aún, era que les daba una función especial a esas excepciones y limitaciones. No eran excepciones y limitaciones para todos, sino que estas debían velar por el ejercicio de los derechos culturales, el goce de los beneficios del conocimiento y demás derechos fundamentales. O sea, lo que hacía ese inciso era vincular las excepciones y limitaciones al ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, así, al menos desde mi punto de vista, se permitía evitar el riesgo que ven los artistas de que las excepciones y limitaciones les quiten lo que es suyo, porque esa quitada o esa limitación debía siempre estar fundamentada en una afectación de derechos fundamentales. Y esa afectación de derechos fundamentales en general se dan en casos límites, no son los casos habituales del derecho de autor. Entonces a mí me parecía que esa propuesta de inciso era una buena propuesta de inciso. Ese inciso lamentablemente, bajo mi punto de vista, fue rechazado. Y en cuarto lugar, se propuso dotar de rango constitucional al dominio público, que a mí también me parecía una muy buena idea y una muy buena forma de hacerlo. Entendamos, para los que no saben, el dominio público está compuesto por las obras que no están protegidas por el derecho de autor, ya sea porque no alcanzaron el umbral de protección, no eran originales, por ejemplo, o perdieron su protección por el paso del tiempo. Esto era la inclusión del dominio público en el rango constitucional, era una innovación constitucional del derecho comparado. Y además era interesante porque incluso el dominio público rara vez es definido por la ley de los distintos países. El caso chileno, en ese caso, es una excepción, que la ley de propiedad intelectual define al dominio público como el patrimonio cultural común. Y en la propuesta, entonces, en vistas en general, los 2 primeros incisos aprobados más los 2 rechazados, me parecía que era una muy buena propuesta de articulado sobre derecho de autor. Y en este sentido, como quedó el artículo, pareciera ser que solo protege el aspecto privado del derecho de autor. Y eso a mí me pareció en un principio extraño, porque cuando se tuvo una visión más progresista respecto de la morigeración de los efectos de la propiedad en bienes tangibles, no se logró lo mismo en el caso de los bienes intangibles. Otro problema que es tangencial respecto del reconocimiento a nivel constitucional de la propiedad industrial, pero no me quiero centrar en eso. Ahora, quiero poner también un asterisco, que aunque yo creo que se perdió la oportunidad de circunscribir la propiedad intelectual dentro del sistema de derecho de acceso a la cultura, creo que aún es posible, como dijo bien Malucha, construir interpretaciones dentro del borrador que logran limitar ciertos efectos negativos que podría tener la protección absoluta de la propiedad intelectual. Y esto se lograría mediante una interpretación que integre el derecho de autor, como está reconocido en el borrador, con los derechos culturales que también están reconocidos en el borrador. Y esta interpretación no es una interpretación que yo saco del sombrero, sino que es la interpretación que han hecho las organizaciones de derechos humanos respecto del acceso al derecho de autor y el acceso a la cultura. Así, por ejemplo, en los comentarios generales 17-21 del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos y Sociales siempre hacen referencia al juego que existe entre el derecho de autor, acceso a cultura y beneficio de los sistemas científicos. Entonces se podría generar esta interpretación aun cuando el artículo 6º no tiene en sí mismo el acceso a la cultura como un derecho que está jugando con el derecho de autor. Esto se haría una interpretación sistémica del borrador o de la potencial nueva constitución. Y ahí resulta importante mostrar cuáles serían estos derechos culturales que se reconocen en el borrador. Entonces el borrador reconoce a todas las personas y comunidades el derecho a participar de la vida cultural y artística, a gozar de expresiones, bienes, servicios e institucionalidad, derecho a identidad cultural, promoción de la cultura, arte y conocimiento, reconoce también derechos de cultura a los pueblos originarios. O sea, tiene un catálogo de derechos culturales robusto que permitiría
interpretarlo de manera sistémica con respecto al derecho de autor. Por tanto, es posible, aun cuando en el artículo se perdió la oportunidad, que yo creo que al menos para mí era muy importante, creo que se puede entender que la Constitución, o sea, podemos leer la Constitución como instaurando un sistema de derechos que se limitan y se potencian mutuamente cuando lo leemos sistémicamente. Entonces, yo diría, ¿se protege a los creadores y creadoras? Sí, y se protege bien. ¿Se reconoce el derecho de acceso a la cultura como parte integrante del derecho de autor? Probablemente no, pero podemos armar una interpretación sistémica que dé cuenta de esa relación que existe en el derecho internacional de los derechos humanos. Eso es lo que yo quería exponer hoy. Y para terminar, quería felicitar por medio de Malucha a toda la convención por el trabajo que hicieron. Es muy poco tiempo y lo que lograron creo yo, es muy bueno. Creo que todos vamos a encontrar cuestiones que no nos gustan del borrador. Todos vamos a encontrar normas que no nos gustan del borrador, pero me parecería, al menos desde mi punto de vista, yo no tengo ningún problema en decir que no me gusta la norma de derecho de autor, pero aún así puedo armar interpretaciones que tienen sentido sistémico y que no me harían rechazar el texto en última instancia. Así que felicitaciones y admiración por el trabajo y muchas gracias por estar acá y muchas gracias por la invitación. Eso. Felipe, muchas gracias por esta intervención y aclarar justamente dos miradas, ¿verdad?, que se tuvieron en la discusión y que tú bien señalas que quizás quedaron fuera del borrador de la nueva Constitución. Sin embargo, antes de dar el pase a nuestros comentaristas, quisiera aprovechar hacer una pregunta porque Malucha yo sé que tiene que retirarse pronto del conversatorio y quería preguntarle a ella, justamente en esto que hace referencia a Felipe, porque habla, ¿no es cierto?, de que ciertos derechos, como el caso de lo que llaman, ¿no es cierto?, el derecho social o el dominio público, quedaron fuera de este borrador. ¿Qué pasaría entonces en una situación en que cualquier grupo o cualquier colectivo o persona sienta que se han sido vulnerados algunos de esos derechos? ¿Podría, por ejemplo, recurrir al derecho internacional? Ya que Chile es parte de esos pactos, ¿no? ¿Qué piensas tú, Malucha, en ese sentido? Está muteado. Agradecer a Felipe por su exposición. Piensa así, exactamente, o sea, lo que él plantea recoge todas las apasionadas y a veces duras conversaciones que tuvimos entre nosotros y también con la gente que llegó desde afuera, porque también estas normas fueron trabajadas con grupos, digamos, y organizaciones, etcétera. Lo que antenoche hasta las 5 de la mañana estuve en lo personal peleando en armonización, por ejemplo, es que efectivamente en derecho de autor quedara aunque ellos eliminaron los capítulos, cosa que a mí, bueno, no estoy tan de acuerdo, pero sí en el espacio en el cual están los derechos culturales. Porque al estar ahí, efectivamente se produce este contrapeso del que habla Felipe, entre este derecho, esta autoría que se libera, y por otro lado está todo el catálogo de derechos culturales que justamente protege a la ciudadanía y establece el participar libremente en la vida cultural y artística, tener acceso, gozar a las expresiones, en fin, hay un robusto, digamos, catálogo de derechos culturales hacia la ciudadanía, tanto como creadora como gozadora o digamos, valga en relación al tema de la cultura. Entonces, finalmente, hoy, me imagino que hasta las 4 de la mañana nuevamente voy a saber si es que logré, porque quedaba yo sola ahí en ese momento, yo no soy de la Comisión de Armonización. A veces los abogados tienen ideas exóticas. Perdona, Felipe, a lo mejor tú eres abogado, pero un abogado experto en cultura, los abogados de la convención no eran expertos en cultura, a veces eran muy ignorantes al respecto y tenían unas miradas que costaba realmente penetrar. Entonces, uy, me fui para otro lado, tú me preguntaste otra cosa, pero es que quería decir esto. No, está bien, te preguntaba en el fondo si, porque claro, Felipe señalaba que quedaron ciertas normas, sobre todo las excepciones al derecho de autor como está concebido, perfecto. Pero uno se pregunta de repente si se produjera que algún privado o alguna comunidad se sienta afectada, podría eventualmente recurrir al derecho internacional, ya que Chile es parte de esos pactos internacionales.
no solo está abierta la puerta al derecho internacional, sino que también al derecho nacional. O sea, en todas las normas se habla respeto a los derechos humanos, cómo establece la ley, cómo establece esta Constitución. O sea, digo que la propia Constitución es un límite y una frontera para cualquier exabrupto que tengamos, perdón, empresas, grupos, etcétera. Ni siquiera necesitamos, como está la Constitución hoy día, ir a ningún tratado internacional. Podemos ir a la Corte de Apelaciones y vamos a tener receptividad total. Aquí no va a haber un tribunal, no se llama Tribunal Constitucional, una Corte Constitucional creo que se llama, que va a impedir las demandas de los artistas en relación a proteger sus derechos y por otro lado de colectividades, porque los derechos además culturales se dice toda persona y comunidad, o sea, las comunidades también van a tener la posibilidad de establecer demandas en relación a sus derechos al acceso de las artes y las culturas y el conocimiento. Eso significa conocimiento científico, ciencias sociales, en fin. Entonces, por eso hablaba de esta constitución bien sistémica, que se potencia por distintos lugares. No sé si respondí tu inquietud, tu pregunta. Sí, muchas gracias, Malucha. ¿Les parece entonces que quizás es momento de pasar a nuestras invitadas, músicas y creadoras y representantes de organización? En este caso estamos con María Cecilia y con Kenia Comesaña. ¿Te parece, María Cecilia, si quieres tú comenzar? Sí. Primero quiero felicitar a Malucha. Mira, te voy a tratar de tú como artista que soy. Pero obvio, compañeras, por favor, es lo que soy, no soy nada más que eso. Oye, yo leí tu libro hace años atrás, estas cartas, esto era una cosa maravillosa y siempre me llamó la atención tu sensibilidad y me llamaste mucho la atención siempre como artista. Ahora sé que estás en una posición difícil. He leído y nosotros como artistas también tengo que decir, de la región de Valparaíso, yo represento un gremio que ha sido súper vapuleado, que es el sector de la música clásica. Uno no se imagina lo mal que lo han pasado desde tiempos inmemoriales. Estoy aquí con mi colega Kenia Comesaña, a quien le agarró mucho cariño porque estamos las dos, somos de mundos distintos en la música, pero nos encontramos en intereses comunes y con las ganas de que las cosas sean bien hechas. Dicho esto, digamos, bien hechas para nuestros colegas, para nosotros mismos, para nuestro futuro, para las próximas generaciones de artistas. A mí me llaman la atención 3 puntos. Te leí muy bien y creo leí tus entrevistas, las escuché con mucha calma y sin prejuicio, y me pareció que en un momento determinado, Malucha, tú quisiste defender lo mismo que nosotros hubiéramos querido, es decir, transformar esto en un derecho de propiedad, con todas sus letras, material de propiedad, así con todas sus letras. ¿Por qué? Porque lo hemos pasado muy mal y porque lo que se ganó en esta, una de las pocas normas que estaban aceptadas por muchos, era el tema del derecho de autor. No se logró. Quedó como derecho moral, patrimonial, ya por ahí. Tampoco se logró lo que decía acá Felipe, de transformar esto en un derecho fundamental, que habría sido el derecho fundamental de la cultura, una de las cosas que hemos peleado pero hace siglos y que todavía no resulta. Entonces yo en lo personal, y sin ningún tipo de prejuicio y confiando en la buena fe de mucha gente, creo que ese consenso, más que protegernos, nos dejó un poquito menos protegidos. Soy honesta en lo que digo, porque las palabras son súper importantes. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. El derecho material o digamos, de propiedad es así. Hice mi libro, me saqué la mugre, trabajé toda la vida, hice una canción, no sé. Y es muy independiente de este corazoncito que tenemos los artistas, como tú lo has dicho en tus entrevistas, que siempre queremos ayudar. Pero creo que no quedamos tan protegidos como pudiéramos haberlo quedado y que perdimos una oportunidad. Que perdimos una buena oportunidad de haber estado mejor protegidos. Independientemente de que ahora
los derechos conexos o digamos, se puso lo de los intérpretes, eso lo encuentro fabuloso, pero el resto, sacarle el derecho material, creo que no, bueno, si se llegó a un consenso así, entiendo que hubo que hacerlo, pero yo no siento que esto nos proteja más que antes. Esa es mi humilde opinión. Y en ese sentido espero que esta sistematización, como dice Felipe, o sea, que nos abra ventanas para ir arreglando esto en el camino, de alguna manera nos colguemos de algún otro artículo, nos ayude. Pero entiendo la buena fe, pero no estoy realmente contenta. Eso. Gracias, María Cecilia. Kenia, si tú pudieras también darnos tus comentarios, tus Yo esperaba observaciones. que Malucha Sí. me rebatiera, que me Vamos a dar dijera, ese no, espacio, sí, igual. No sé si quieres al tiro, Malucha, a lo mejor comentar o pasamos a Kenia. Mira, en todo espacio democrático, María Cecilia, justamente pasa lo que pasa, en que son muchas voces y no voces, a ver, ¿cómo decirlo? Existen los intereses de los artistas efectivamente, pero hay otros intereses también que tienen también peso en una discusión y en una... El tema es cómo yo creo que los que salieron más trasquilados fueron los otros, de algún modo, finalmente, porque los dos incisos que representaban la voz de lo que habla justamente Felipe, del dominio público, etcétera, se cayeron, ¿ya? El tema de la propiedad fue un tema muy complejo a lo largo de toda la discusión convencional. sí, lo Siempre tengo claro. estuvimos huyendo de glorificar, consagrar la propiedad privada y la derecha estaba permanentemente queriendo instalarla, ponerla de mil maneras a través de miles de subterfugios. O sea, fue algo muy... cuando llegamos a discutir el derecho de autor veníamos de una discusión también encarnizada en relación a este tema, justamente en este deseo de democratizar, de abrir, de que tuviéramos todos acceso a un montón de cosas, de garantía. Entonces, también esta discusión de este derecho a propiedad de los artistas de su obra, también fue parte de esta gran polémica. Entonces, no fue fácil, ¿me entiendes tú?, llevar esto adelante. Yo creo profundamente en que sí quedamos protegidos, en que sí estamos protegidos, en que sí tenemos caminos legales para defendernos frente, sobre todo a la empresa, porque ese es nuestro mayor foco, que no venga, no sé, una gran editorial, un canal de televisión, un empresario, en fin, y tú salgas un poco, no un poco, sino que salgas también trasquilado en este Pero esa es la otra patita del asunto, porque la primera es nuestro propio derecho. Yo encuentro que tú tienes razón, y creo que se había propuesto incluso que hubiera limitantes justamente para eso, protegiendo el derecho. Pero al poner este marco tan grande al final, no sé si nuestro derecho a lo poco y nada que habíamos logrado realmente se pudo consagrar con toda la fuerza que hubiéramos querido. Todavía tengo ahora me cuelgo de ese primer artículo, del número 2, creo, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna forma se podrá hacer. Y que prime el sentido común y la empatía, ¿no?, entre todos nosotros, la solidaridad. Eso. Gracias. Kenia, ¿te parece poder continuar tú? Comentarios, observaciones, reflexiones que Perdona, tengas voy a o hacer la preguntas. última. Con Porque no te va dolor okay. profundo, además, se cayeron muchos artículos, María Cecilia, como por ejemplo el reconocimiento de los trabajadores de la cultura, No lo que para puedo mí era algo entender. totalmente, se cayó por un voto miserable, en realidad. A mí yo ese día salí llorando, en realidad, porque, bueno, porque sabemos lo que sabemos, pero bueno, mira, yo creo que hemos avanzado muchísimo, como dice Felipe, por distintos lados en esta nueva constitución. Existen las puertas, además, ahora institucionales para poder proponer reformas a la constitución, Existe. como, ¿Sabía sí, eso? sí, o sea, la ciudadanía juntando el 3% del patrón electoral
puede proponer reformas a la Constitución de manera directa, por ejemplo. Tú puedes proponer leyes. Hay un montón de herramientas de participación directa que significa que podemos ir juntando voluntades para hacer propuestas concretas que mejoren, profundicen, en fin, la propuesta que tenemos. Perdón, pero no directamente este texto, o sea, eso va a ser como a Sí, futuro. directamente este texto. O sea, si se aprueba esta Constitución, Ya. una vez que se instale, y por ejemplo, la norma de derecho a autor va a quedar inmediatamente vigente, porque no es un sistema que se va a instalar como el sistema de salud o el sistema de educación, que va a tomar más tiempo en lograr funcionar plenamente en el país, sino que esta norma, por ejemplo, es algo que entra en vigencia inmediatamente. Entonces van a haber quórums mucho más bajos y van a haber estas herramientas de democracia directa donde podemos proponer reformas muy concretas al texto constitucional. ¿Y qué pasa si se rechaza lo mismo? O sea, ¿podría haber el tiempo para corregir esto ahí? No, no. Si se rechaza, volvemos a la Constitución del 80. No necesariamente, y no se podría arreglar esta, es lo que yo estaba pensando, y lo que muchos pensamos no, pues lo que dice Felipe, yo se lo había dicho también a Rodrigo, o sea, ya no habría cómo. Ahora, yo te digo, como artista, igual que tú de este país, yo jamás rechazaría esta Constitución, solamente porque el derecho de autor no quedó como nosotros hubiéramos esperado, porque puede que esto no haya quedado como nosotros esperábamos, pero hay 800, no 800, son solo 379 ahora, pero muchas normas hermosas para este país que abren los caminos para cambios extraordinarios que están muy cerca de muchas cosas que nosotros hemos soñado. Entonces, más bien yo la veo esta Constitución como un punto de partida hacia cambios que hay que hacer en Chile y que los permite. Entonces, eso es súper importante. Bueno, gracias de todas maneras. Gracias. Muchas gracias. Estamos esperando a ella, Kenia, a mi colega, Ya, porteña, disculpa. querida. Dale, Kenia. Bueno, hola, buenas tardes. Hola Malucha, un placer conocerte. Hola. Hola Felipe, nuevamente nos encontramos por acá, compañero Bernardo, gracias. Por supuesto, como siempre, Rodrigo, María Cecilia. Mira, yo desde la vereda de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, en específico del subsector de la música, que desde donde yo vengo, y de acuerdo a las organizaciones en las cuales yo participo, debo decir que en materia legislativa, el mundo del trabajador, tal y como lo concebimos hoy, yo sé que hay muchas personas que saben muchísimo, pero desde donde nos toca a nosotros, es bien desconocido el tema legislativo, por ejemplo. Entonces, se ha vuelto urgente saber un poco más cuando la discusión está en el fuego. Y realmente, por ejemplo, en una exposición anterior, Felipe nos pudo ilustrar de manera muy práctica de qué se trataba este derecho de autor. Y frente a ello, a mí me parece, como tú bien has mencionado, y yo estoy de acuerdo con ello, que ya no estamos tan desprotegidos como antes, aunque las cosas no hayan resultado como esperábamos. Siento que de repente tenemos muy poca representación en los lugares en donde se toman las decisiones importantes, porque también nos falta el ímpetu de participación. Y por supuesto, el conocimiento más acabado de todas las materias que tienen que ver con todo lo que nos beneficia y nos perjudica como trabajadores y trabajadoras. Creo que desde el estallido en adelante nos hemos hecho más conscientes de nuestro rol de trabajador en la sociedad. Y frente a ello nos hemos ido informando de a poco de lo que acontece, de lo que afecta en el sentido de lo que importa, ¿no? No de lo que afecta perjudica, sino de lo que afecta importa a nuestro rubro. Siento que hay un desconocimiento grande desde el ámbito trabajador, pero al mismo tiempo siento que de a poco, pero muy lamentablemente, lentamente, se va tomando presencia y posición de lo que a nosotros nos compete en este país, en la convención en este caso, en la constitución, como quede declarado y por supuesto que apruebo en septiembre. Pero claro, decir que quedamos protegidos de alguna manera es poco,
porque si bien debe ser de las pocas cosas, de los pocos términos, o sea, más bien de los pocos temas que abordan tanto a cultura esta nueva convención, y siento que hay una presencia no representativa de repente y debería haberla más. En este caso, tú eres actriz, tú has vivido, vives y sufres, padeces como nosotros, por ejemplo, por pertenecer también al subsector, al sector cultural. Pero a veces las personas que están presentes no nos representan. Y ahí el criterio es distinto. Y cuando el criterio es distinto, el discurso es distinto. Y cuando el discurso es distinto, lo que queda en el papel plasmado como realidad y lo que es sujeto a votar, no es lo que pensamos como pueblo, como rubro, como sindicato, como asamblea, como trabajadores. Siento que hay muy poca presencia de la cultura y lamento profundamente que no se haya considerado a los trabajadores como tal en la nueva Constitución. Porque también aquí en Valparaíso, y te lo cuento si es que tú no lo sabías, se hizo un cabildo ciudadano, un cabildo cultural, e intentamos impulsar una iniciativa popular de norma que reconocía a los trabajadores y trabajadoras de la cultura como tal, para reconocer sus derechos. Y no fue mayormente ni siquiera considerada ni votada. Más que nada intentamos dar un impulso porque pensamos que desde muchas regiones de Chile, desde muchas voces, se iban a realizar también las suficientes pulsaciones para que esto llegara hasta donde se estaba definiendo esta nueva constitución. Pero a pesar de ello y a pesar de toda la urgencia que arremete contra el sector, no es así. Entonces yo creo que frente a la realidad que nos encontramos, la solución por supuesto que es la reforma. Por supuesto que es para, aparte de aprobar en este periodo, por supuesto, impulsar a que podamos ir haciendo estas modificaciones y que por supuesto vayamos apareciendo de a poco, ojalá no tan lentamente, pero sí en el papel que nos defienda, en la ley, en la convención, en la nueva constitución, que podamos aparecer como trabajadores como tales, porque realmente nos apremia la protección, y en ese sentido el derecho de autor, por supuesto que es un beneficio, quizás no tal y como lo esperábamos, y con los incisos que quedaron fuera, también lamentables las modificaciones, pero comprendemos que se ha hecho un trabajo enorme, lo aprobamos, lo apoyamos, y vamos a sumarnos a las campañas para poder sumar a este cambio, para no volver a un pasado nefasto que nos invisibilice aún más. Pero sí creo que después de este trabajo, pasado este proceso, las voces de las organizaciones tienen que también seguir siendo escuchadas, tienen que también seguir siendo impulsadas. Por supuesto que las organizaciones no van a parar. Aquí tenemos un rubro bastante activo, que quizás cuesta un poco movilizar, pero que estamos pensando ya en cómo modificar los tarifarios mínimos, en que estamos pensando en cómo darle dignidad a nuestros trabajadores y trabajadoras, a que no tengamos un futuro paupérrimo, en que no seamos más invisibilizados partiendo por la región en adelante. Pero de verdad siento que hay una invisibilización enorme, que no hay empatía de repente de otros sectores. Espero que este trabajo cultural no se detenga en la convención, y en ello no solamente no quiero emplazarte a que seas responsable, sino que también lo contamos desde una vereda regional, ¿no? Desde una vereda provincial, desde otra región que no es Santiago. Las condiciones son precarias, las necesidades son urgentes. Esperamos que el trabajo en la cultura y el defenderla no se detenga acá, y que por supuesto se escuchen a las organizaciones regionales que tienen una realidad absolutamente distinta que las del centro del país. Eso podría acotar por el momento, gracias. Gracias, Kenia. Disculpen, no sé si se escucha aquí ruido, estoy en el Parque Cultural de Valparaíso, a esta hora hay harta actividad musical como en muchos lugares. Solamente ya estamos como en la última parte de este conversatorio, y quisiera pedir, no sé si Felipe o Malucha quieran hacer como sus últimos comentarios para ir cerrando, así que dejo abierta la palabra para ambos. Felipe, déjame, por favor, es que me parece súper importante, te quiero responder con todo el amor, Kenia, porque, mira, contarte que hubo grupos como Anamuri,
las guardianas de las semillas, como por ejemplo los feriantes. Lo que te quiero decir es que el nivel de movilización que hicieron grupos, porque los artistas sí fueron a la puerta del Congreso, tocaron todo el Quilapayún, en fin, pero el nivel de movilización de otros grupos yo quedé impactada, estaban ahí todos los días, hablaban con cada constituyente, llevaron minutas, argumentaron y lo lograron. Aquí yo creo que de repente quizás a nuestro gremio también le falta ese, no sé, por ejemplo, cuando se iba a votar la norma de trabajadores culturales, fue un grupito chiquitito, falta mucha movilización todavía, ser capaz de encontrarnos, de ponernos de acuerdo, de salir todos juntos. A lo mejor te estoy inventando, muchas veces existió la idea de no presentarnos al Fondar, para que de una vez por todas cambien el Fondar, porque todos criticamos. Lo que te quiero decir es que también aquí hay un impulso fuerte nuestro que desde mí te lo digo, a lo mejor estoy súper equivocada, creo que nos falta. Mover el poder constituido significa entrar a él también. Yo nunca más entraré al poder constituido. Ya puse aquí todo lo que tuve, lo puse ahí, no lo volveré a hacer nunca más. Es un espacio difícil para uno, complejo, duro y extraño. Entonces vendrán otros que tendrán que ser diputadas, no sé. Ahora, en relación a lo que tú planteas, hay muchas normas que sí nos apoyan. Por ejemplo, todas las normas de derechos laborales, ahí hay un cambio, pero rotundo, que si bien no está dirigido específicamente a los trabajadores de la cultura, de los trabajadores de las artes y de los conocimientos en general, aquí se habla, se garantiza el derecho al trabajo decente, que incluye el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad en el trabajo, al descanso, al disfrute del tiempo libre, a su desconexión digital, a la garantía de indemnidad y el pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Se avanza en la consagración del derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente, reconociendo asimismo el principio de igual remuneración por igual trabajo, que busca acabar con las brechas salariales de género y disciplinarias. El Estado deberá generar las condiciones suficientes para permitir la conciliación laboral, la vida familiar, comunitaria y el trabajo de cuidados. Se consagra el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. En materia de negociación colectiva se incluye la negociación ramal, sectorial y territorial, ampliando con esto las herramientas de los trabajadores y trabajadoras para superar las asimetrías de poder respecto a sus empleadores. Lo que te quiero decir es que por otros lados yo hubiera querido el reconocimiento de los trabajadores de la cultura porque hacemos un trabajo distinto a otros y eso es claramente, y eso nos deja en situaciones complejas. Pero hay muchas normas que nos ayuden y de las cuales podemos perfectamente abrir grandes caminos para nosotros y nosotros. El catálogo de derechos culturales es robusto, es profundo, nos deja muy protegidos, no solo a la ciudadanía respecto a una democracia cultural y a un acceso a la cultura, sino que también a los artistas callejeros, los artistas comunitarios, los artistas profesionales, los cultores del conocimiento, en términos de uso de espacios, de institucionalidad, de participación. Hoy día existe la obligación de la participación vinculante e incidente en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en las empresas. O sea, hay de verdad un enorme cuerpo de garantías para los trabajadores. Y finalmente te podría decir que la descentralización, que es rotunda, o sea, se acabó Santiago como eje central y desde donde se van a diseñar políticas. Los gobiernos regionales hoy día, por ejemplo, en cada región tiene que haber una universidad pública y estatal. Esos son cambios que nos favorecen muchísimo. Cada región tiene que tener políticas culturales, tiene que tener planes culturales que tiene que ofrecer participativamente a la ciudadanía.
Entonces creo que hay que leer esta Constitución así, por todos lados, y ver ahí cómo entonces hoy los trabajadores de la cultura, desde Puerto Edén hasta Arica, vamos a poder juntarnos y hacer una fuerza común real, comprometida, y que mejoremos o profundicemos todo esto que hay. Muchas gracias, Malucha. Yo, antes de que te vayas y antes de que incida aquí el compañero, el que interfiera, el compañero Bernardo, quiero agradecerte tus palabras, agradecerte también que lo compartas con nosotros y para quienes nos van a escuchar después en un futuro no muy lejano, comprenderlo, buscarlo, conocerlo. Y lo último que quería preguntarte es, mira, se me ocurre preguntar si una vez, pensando en un futuro positivo en el que aprobamos la convención, ¿cuál es la relación que habría entre la nueva constitución y las políticas nacionales de cultura, las políticas regionales de cultura? Si hay un diálogo, una conexión para la construcción futura de la cultura. Desde mi punto de vista, lo extraordinario es la obligatoriedad de la participación. O sea, las políticas públicas tendrán que construirse de manera participativa. Y ahí, bueno, tendremos que estar, o sea, también yo siento que esta Constitución invita a otra ciudadanía, a una ciudadanía activa, presente, crítica, con caminos institucionales además para incidir, sin necesidad, bueno, a lo mejor siempre vamos a tener que salir a la calle a tirar alguna piedrecilla por ahí, pero vamos a tener caminos institucionales para incidir, caminos legales además. Entonces, es también una invitación a eso, a habitar el nuevo Chile también desde nuevas almas, desde otras almas, otros cuerpos, otros colectivos, otros vínculos. Lo otro que también establece de algún modo la nueva Constitución es la obligatoriedad del diálogo, de políticas de gobiernos regionales, gobiernos locales, ministerios que dialogan entre sí, ya que se crean sistemas de seguridad social, sistemas de salud. Entonces, que se abordan estas grandes temáticas, no solo desde la garantía de los derechos, sino que también desde que la educación se mira desde distintos espacios, la salud también, la seguridad social también, y la cultura, por supuesto, también. Entonces, pucha, estoy súper apasionada. Yo estoy bastante enamorada de esto, entendiendo que no es perfecta y que tiene vacío y que es imperfecta, como toda obra humana hecha en un año por 155 personas y por un espacio que jamás no existía, que se tuvo que inventar desde cómo pedíamos la mano hasta crear la Constitución. Entonces, pero sí creo que es una enorme puerta que abre mucho mundo para Chile, de verdad. Gracias, Malucha. Para que también le demos el pase a nuestro segundo invitado en la exposición, Felipe, no sé si puedas dar como tus últimas palabras como para ir cerrando un poquitito por el tiempo que tenemos asignado. Bernardo, sí. Tienes un minuto solamente para terminar un tema que es bien importante para nosotros. Si no somos reconocidos como trabajadores, Malucha, no tenemos ni una chance de entrar en esa nueva, digamos, posibilidad laboral que ofrecería esta Constitución. Entonces, ahí yo concuerdo con Kenia en que hay un tremendo trabajo que hacer para que los trabajadores de la música, los artistas, el alma de nuestro país, tengamos el reconocimiento que tenemos que tener. Y eso para mí es fundamental. Y hablando de fundamental, le dejo la palabra a Felipe, porque lo que dijo respecto al derecho de autor como una norma fundamental o como un derecho fundamental, a mí me parece que no solamente el derecho de autor, Felipe, el derecho a la cultura debió haber sido consagrado por primera vez como un derecho fundamental y no pasó. Ahora, consagrado como derecho fundamental, Cecilia. Está en derechos fundamentales. No nos equivoquemos.
El derecho a la cultura es un derecho que es parte de los derechos fundamentales y se considera como un derecho humano. No te equivoques ahí. Yo me leí la Constituyente lo mejor que pude y ha sido como, ¿y de dónde está eso? ¿En qué artículo? El artículo, te digo, esto parte, se llama artículo 9, ahí parte, se llama derechos culturales y está en el capítulo de derechos fundamentales. Derechos culturales. La Constitución asegura a todas las personas y comunidades el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. El derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, así como expresarse en el idioma o lengua propios. La libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de censura previa. El derecho al uso de los espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas, sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes. La igualdad ante la ley, y bueno, hay muchos, está todo el tema patrimonial, etcétera. No, sí, está muy bien, no es una crítica, lo que quiero decir es que hay mucho que hacer todavía para que los músicos, los artistas en general, tengamos esa condición de trabajador. Ahora, sí, está todo muy detallado, yo lo había leído, lo que pasa es que para mí hubiera sido mucho más fácil poner el derecho a la cultura, pero da lo mismo, está perfecto y entiendo, y estoy absolutamente en línea en este punto con todos ustedes, así que, pero Felipe, sorry. ¿No? Sí, solo bien corto porque sé que Malucha tiene poco tiempo. Primero, efectivamente, como ella señala, precisamente lo que hace el artículo 6º que propuso la Comisión 7 sobre sistemas de conocimiento es reconocer el derecho de autor como un derecho fundamental. Eso hace el artículo 6 del borrador de... No sé en qué numeral está ahora en la armonización, pero el que propuso la comisión, que es la número 7, artículo número 6, reconoce como derecho fundamental el derecho de autor y los derechos conexos. Son derechos fundamentales. El problema que yo vi ahí es que desde la perspectiva de derechos humanos, los derechos humanos no entienden el derecho de autor como un derecho de propiedad. Nunca. En ningún instrumento de derechos de autor, el derecho de autor está como un derecho de propiedad. Siempre se habla de intereses materiales y morales. Eso no es equivalente a propiedad. Entonces, si es que hubiésemos, y de hecho, solo para hacer la comparación con la Constitución del 80, el borrador de nueva Constitución protege aún más a los artistas respecto de la Constitución del 80. La Constitución del 80 lo que hacía en el artículo 19, número 25, era reconocer el derecho a crear y a expresar y el derecho de los autores a aprovecharse de los intereses materiales y de la propiedad que tienen sobre sus obras. Lo que hace el artículo ahora es simplemente reconocer los derechos de autores. No lo hace a la vez que reconoce los derechos culturales. Para hacer ese trabajo sistémico hay que ir a otro artículo. Y me parece que la propuesta de Malucha de introducir el derecho de autor dentro del derecho de la cultura es una solución muy buena. Me parece una muy buena idea. Ojalá se tome. Y luego, sé que el problema es entender que la Constitución no habla de derecho de propiedad. Bajo mi perspectiva, no hay problema alguno con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un derecho de propiedad? El derecho de propiedad nos permite explotar un bien. Si yo soy dueño de este vaso, yo puedo venderlo o puedo romperlo como yo quiera. Lo que hace el derecho patrimonial del derecho de autor es permitirme a mí tomar mi obra y explotarla como quiera. Básicamente opera como un derecho de propiedad. De hecho, esta es toda la discusión que se da en la única ley de propiedad intelectual que yo conozco en que se habla de derechos de autor en términos de propiedad, que efectivamente expresamente habla de que el derecho de autor es propiedad de los autores. La única que yo conozco es la ley de propiedad intelectual del Reino Unido, que de hecho es copyright y habla de que existe un derecho de propiedad. Y la discusión que se ha dado en el Reino Unido es precisamente que aunque se diga que es propiedad, no es una propiedad propiamente tal, porque no tiene las mismas características del derecho de propiedad que yo tengo sobre mi vaso, por ejemplo. ¿Es problemático eso? No, porque opera como si fuese propiedad. Entonces, que no diga propiedad en la Constitución, a mi parecer, no hay ningún problema, porque además hay que considerar que está protegida por la ley de propiedad intelectual, por abajo, y por arriba
por el convenio de Berna, que da aún más derechos a los autores. Entonces, uno, ¿es derecho fundamental? Sí, 100%. Están protegidos los autores y autoras como un derecho fundamental. Puede ser suficiente o insuficiente, podemos tener discusiones sobre eso, pero de que están protegidos bajo un derecho fundamental, sí. Propiedad, a mí no me resulta tan importante que no diga propiedad. De hecho, me parece una buena idea que no lo diga porque permite sacarle rigidez al derecho, pero eso es debatible. Y respecto de entenderlos como, de entender a los trabajadores culturales como en un reconocimiento constitucional, bueno, la lectura sistémica que hace Manucha a mí me hace sentido. Yo no soy experto en derechos culturales, son derechos de trabajadores culturales, pero lo que hay que entender también es que no porque algo no esté en la Constitución, quiere decir que no está protegido. La Constitución lo que hace es darle rango constitucional a ciertas cosas que nosotros consideramos importantes. Si es que no está en la Constitución y hay una ley que la protege, esa protección existe de todas formas, solo que no tiene rango constitucional. De hecho, si es que el derecho de autor no hubiese estado en la Constitución, no hubiese estado en el borrador, ella hubiese estado protegida igualmente, porque está el convenio de Berna por arriba, están los tratados de derechos internacional de los derechos humanos por arriba también, que los consagran y que Chile está obligado a respetarlos, y además por abajo está la ley de propiedad intelectual. Entonces, tenemos que entender que la Constitución lo que hace es establecer ciertas, en términos de derechos fundamentales, ciertas garantías frente al Estado para no ser afectado respecto de ciertos derechos. Y en este caso, el artículo 6 de la Comisión número 7, que no sé cuál va a ser el que va a adquirir, sí protege a los autores. Y el problema que yo tengo es por el otro lado, es que quizás pudo haber sido más flexible en términos sociales y reconocer la importancia del dominio público. O sea, poder en estos momentos hacer obras de Shakespeare o tocar música de Beethoven es gracias al dominio público. Entonces, cierto reconocimiento es importante de esas categorías. Y para mí habría sido interesante tenerlo en rango constitucional. No está en rango constitucional, pero igual existe. Entonces, bueno, para mí que estudio el dominio público, que lamentable por mí, pero la ciudadanía está igualmente puede acceder al dominio público, porque está en la ley, están los tratados internacionales y funciona de igual manera. Entonces, esas serían como las prevenciones que yo haría. No todo lo que no está en la Constitución quiere decir que no es importante, simplemente que hay otras formas de protegerlo también. Eso, y nuevamente, felicitaciones, gracias por el trabajo, mucho ánimo porque las comisiones están trabajando hasta muy tarde y muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, a todos muchas gracias también por acompañarnos en un tema que en realidad es complejo. Cada vez nos íbamos aclarando mucho más. Yo creo que fue la idea un poco de nuestra parte de poder colaborar y cooperar para aclarar estos temas y no es un tema cerrado, como íbamos conversando, no es un tema que se termina, vamos a seguir solamente en esta discusión, en un tema que da para mucho, que sin embargo igual vamos a tener que ir cerrando sin antes obviamente agradecer a nuestro invitado, Manucha Pinto, Felipe Osorio por esa participación y también a Kenia Comesaña y María Cecilia Toledo por sus preguntas y comentarios. Esperamos que con este conversatorio y lo que estamos desarrollando del ciclo poder ir aportando a esta discusión, como les decía, estas expectativas y proyecciones que la misma organización en conjunto con distintas instituciones culturales pueden impulsar como horizonte común. Nos referimos al desarrollo comunitario, la calidad de vida y el buen vivir de las mismas. Al mismo tiempo, esperamos estar abriendo un lugar que contribuya al debate y discusión en torno a las condiciones laborales y de vida en las cuales se encuentran los trabajadores y las trabajadoras de la música en Valparaíso. Por último, les queremos agradecer a quienes seguramente nos verán, nos estarán viendo cuando este programa ya esté en las redes sociales del parque. Les recordamos que estén atentos y atentas, pues estamos informando oportunamente de nuestras próximas jornadas en nuestras redes sociales y canales de comunicación. Con este tema, simplemente decirles para cerrar, claro, decíamos, no es un tema tan fácil, tiene distintos puntos de vista, quizás no se alcanzó a hacer toda la Constitución como algunos esperaban, pero se responde a la pregunta. ¿Están los derechos de autor protegidos en esta Constitución, en una actividad que de todas maneras va mucho más allá que el derecho de propiedad, según lo que hemos estado conversando hoy día, porque es algo que no es como decíamos, ¿no es cierto?, como un lápiz, como una taza, o como los pantalones, como dijo alguien por ahí. No es igual, no es el mismo tipo de relación. Bien, pues les agradezco muchísimo, que estén muy bien, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, que estén muy bien. Hasta la próxima oportunidad de esta actividad del Parque Cultural del Paraíso y su Departamento de Mediación Cultural y Artística.
Chao, chao. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Kenia.